bienvenidos a una emisión más de 11 Noticias, edición vespertina en alta definición. El día de hoy, martes 23 de agosto, como todos los días, estamos preparados para darle durante 30 minutos las informaciones más importantes, tanto del país como del resto del mundo. Nos acompaña como todos los días Samantha Velázquez en compañía de Cristian Nájera. Buenas tardes. Buenas tardes, Samantha. Buenas tardes, Honduras. De inmediato vamos a conocer los titulares de esta hora del día. Vea esta tarde en 11 Noticias, edición vespertina. Le traeremos el reporte de la Secretaría de Salud de muertes por dengue en el año 2011. Se sorprenderá con las cifras. Elvin Santos vuelve a criticar al alcalde capitalino, asegurando que tanto este como el presidente Porfirio Lobo Sosa tienen como prioridad la campaña política del año 2013. Personal técnico de la Secretaría de Educación paraliza el edificio de este ministerio. Le traemos las razones. Y ahora las noticias con Samantha Velázquez y Cristian Nájera. Damos inicio con las informaciones en 11 Noticias y una muy buena noticia. Resulta que nunca antes se ha visto en Honduras que en lo que va del año no se ha presentado ni una muerte de dengue en lo que va del año, según la Secretaría la Secretaría de Salud. Hacemos un contacto en directo con nuestra compañera Diana Escalante, que nos tiene toda la información. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes de la Señal de la Nación. Y en los últimos 12 años con historia de dengue, precisamente este año es el primero de esos 12 años que no se reporta una víctima del dengue. Esto es histórico, según lo menciona en este momento la doctora Roxana Araujo, jefa del programa de dengue, pero que sea ella la que nos dé los últimos detalles sobre la enfermedad. Doctora, esto es histórico. En lo que va del año, me dice, en el mes de agosto, que no exista una muerte por dengue hemorrágico. Bueno, según los datos estadísticos que nosotros manejamos, este es el primer año que hasta la fecha no se ha reportado una defunción por dengue hemorrágico. Este es uno de los grandes avances que ha tenido la campaña preventiva durante este año, ya que el objetivo primordial era hacer una disminución significativa de los casos de dengue clásico, por ende de dengue hemorrágico, y sobre todo evitar las defunciones. Y así como lo hemos manifestado, es el primer año que tenemos que hasta la fecha, la semana 32, no se reporta una defunción por esta enfermedad. Doctora, ¿esto a qué se debe? ¿Será que la población ya entendió, o también la batización y todo lo que se está haciendo? Mire, son varios factores los que tienen que ver, ¿verdad? Uno, pues la epidemia del año pasado fue una de las epidemias la mayor epidemia de los últimos 30 años que hemos tenido en el país. Yo creo que la población tomó conciencia del riesgo que tiene enfermarse por dengue y que es una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Otro papel fundamental que lo juegan los medios de comunicación. Ustedes han jugado un papel extraordinario en cuanto a llevar un mensaje a la población de llegar de forma oportuna a los centros de salud, de cómo poder evitar que un mosquito como el Aedes aegypti los pique y que se puedan enfermar por dengue. Y la campaña que ha hecho la Secretaría de Salud junto con las otras instituciones y los organismos cooperantes ha dado el resultado deseado. Es una campaña que inició de forma prematura, por decirlo así, por instrucciones del señor ministro, el doctor Arturo Bendaña, y al cual se le ha dado la importancia necesaria para poder disminuir la incidencia de casos y evitar defunciones. Gracias. Compañeros y amigos televidentes, ustedes han escuchado, depende de todos los ciudadanos el hecho de que se declare cero dengue este año, si continúan con las tipos de educación que se da en la Secretaría y también con el cuidado en las casas, con la limpieza, y si usted tiene los síntomas, pues acudir siempre al médico. Está en manos de todos. Con esto retornamos con los estudios principales. Gracias, Diana Escalante, por la información. En comparación al año pasado, una gran cantidad de personas murieron por dengue, pero qué bien que este año no ha fallecido ninguna persona por esta enfermedad. Esperemos que vayamos a cerrar el año con estas cifras. Vamos a irnos en un nuevo contacto en directo hasta la zona norte del país. Ahí las autoridades o miembros del Centro de Derechos de la Mujer están denunciando abusos de parte de los empleadores de las maquilas. ¿A qué nos referimos? Judith Reyes nos explica a continuación. Adelante, Judith. Buenas tardes, así es, en este momento me encuentro en el Centro de Derecho de Mujeres donde se está lanzando una campaña. Me encuentro con Yadira Mineros y nos explica qué es lo que están denunciando ustedes.
Bueno, estamos denunciando toda la precariedad laboral que está como generalizada en las diferentes fuentes de empleo, ¿verdad? Empleos temporales, empleos precarios, las jornadas extenuantes, las malas condiciones de trabajo que atentan contra la salud de las personas. Y esta campaña también tiene el objetivo de llamar al Estado de Honduras a que haga justicia, a que reivindique los derechos laborales, a que investigue, a que actúe de acuerdo a lo que mandan las leyes, ¿verdad? Y en tercer lugar, la campaña tiene un objetivo de motivar a las personas trabajadoras a organizarse y denunciar. Hemos visto que a partir del 29 de junio del 2009, del 28 de junio del 2009 ha bajado el número de denuncias porque la gente tiene miedo y la gente ya no cree en la institucionalidad. Entonces es necesario denunciar, es necesario defenderse para que se respeten los derechos laborales. Desde que antes que se aprobara esta ley en el Congreso, ustedes habían denunciado ya que esto iba contra los derechos. La oposición que nosotras hicimos a la ley de empleo temporal se fundamentaba en que lo que iba a producir era mayor desempleo. Lo que iba a tener es que el 50% en un mediano plazo, ¿verdad?, en 4 o 5 años, de la población que estaba empleada de forma permanente pasara a ser desempleada o subempleada. Entonces, y estamos viendo ya el primer impacto, ¿verdad? Las estadísticas que ellos mismos denuncian, el 40% de los veteranos sin empleo, que se espera que el 50% de la población de Honduras no tenga empleo. Entonces la política pública está funcionando mal. Gracias a Yadira Mineros, que nos ha explicado ya sobre esta denuncia y esta campaña que ellas han emprendido este día. Retorno con ustedes a estudios principales. Gracias, Judy Reyes, por las informaciones. Esperemos que las autoridades le den importancia a esta denuncia de estos abusos. Les recordamos que para compartir sus opiniones y sus comentarios sobre los temas más importantes del país lo puede hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook, 11 Noticias, y en Twitter, @11_Noticias. Ya venimos con más informaciones en unos instantes. Entre ellas le contaremos la agenda del presidente y los demás temas tratados en el Consejo de Ministros. Ya venimos. Eufóricos y frenéticos, los rebeldes tomaron el cuartel general de Muammar Gaddafi. El complejo desde donde Gaddafi ha gobernado Libia se inundó de banderas tricolores y de cientos de insurgentes que corrían por sus jardines y se apoderaban de toda clase de material militar. Aunque la toma del recinto no significa el fin inmediato del conflicto, Muammar Gaddafi aún se encuentra en paradero desconocido y su hijo Saif al-Islam apareció en público para desmentir que estuviera en manos de los rebeldes. La situación en la capital es muy precaria, con francotiradores apostados en los principales edificios que disparan contra los milicianos insurgentes. En el asalto al complejo han muerto 12 rebeldes, aunque si bien es cierto, los datos no pueden corroborarse con cifras independientes. Los rebeldes aún no controlan el 100% de la ciudad, donde no hay agua ni electricidad en muchas casas, tampoco cobertura de móviles, lo que dificulta las comunicaciones. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo. Seguimos con más informaciones aquí en 11 Noticias en su emisión vespertina. Nos han preparado un perfil de la familia Gaddafi, que es la familia presidencial en Libia. Tiene 40 años de estar en el poder y estaría viviendo los últimos días del régimen de ese país africano. Veamos la nota de Ani Matamoros. Muammar Gaddafi se ha casado 2 veces, ha tenido 8 hijos biológicos y 2 adoptados. Con su primera esposa Fatia, su matrimonio duró 6 meses. Con ella tuvo a Mohammad. Él es la cabeza del Comité Olímpico en Libia y además controla compañías de cable en el país. Su segunda esposa, Safia, era su enfermera. Con ella tuvo 7 hijos. Saif al-Islam Gaddafi, de 38 años, ha jugado un papel como vocero desde el inicio de las protestas contra el régimen en febrero pasado. Saif, al igual que su padre, es buscado por la Corte Penal Internacional bajo crímenes de lesa humanidad. Saadi Gaddafi, de 37 años, se cree fue capturado por los rebeldes. Él es exjugador de fútbol. Él jugó en la Liga Italiana en las filas del Perugia. Durante su permanencia en Europa tuvo problemas con la policía.
Muhtasim Gaddafi, de 34 años, se ha desempeñado como consejero nacional de seguridad y es oficial del ejército libio. En 2009 se entrevistó con la jefa de la diplomacia estadounidense. También es conocido por sus famosas fiestas, en una de las cuales pagó $1 millón por la presencia de Beyoncé. Ayesha es la única hija biológica de Gaddafi. Es abogada y trabajó para el equipo que asesoró al expresidente de Irak, Saddam Hussein. La ONU le retiró el cargo de embajadora de buena voluntad, luego de que ella manifestara públicamente su apoyo al régimen libio. Aníbal es uno de los más controversiales. Ha sido arrestado varias veces. En 2008 en Suiza fue detenido por la policía por haber agredido a sus empleados. En respuesta, el régimen de Gaddafi amenazó con recortar sus exportaciones de petróleo a ese país. Camis es su sexto hijo, se desempeña como oficial del ejército. Su brigada es una de las mejores entrenadas en Libia. Está sindicada de dirigir operaciones contra los manifestantes. Saif al-Arab vivió en Alemania, pero murió recientemente en Trípoli durante un bombardeo de la OTAN en la casa de Muammar Gaddafi. Milad es la hija menor, es adoptada y se dice fue quien salvó la vida a Gaddafi durante un bombardeo de Estados Unidos en su campamento en 1996. Y Kana, su otra hija adoptada, murió a los 2 años en bombardeos estadounidenses en 1986. Para 11 Noticias, Ani Matamoros. Tenemos un contacto vía unidad móvil con nuestro compañero Raúl Morazán hasta Casa de Gobierno, quien por supuesto nos tiene las noticias que se han dado desde el Palacio Presidencial. Muy buenas tardes, Raúl, adelante. Buenas tardes, Samantha. Quiero decirle que bastante actividad y también enérgica en el Consejo de Ministros de este día martes, el acostumbrado Consejo de Ministros en Casa de Gobierno. El presidente de la República, y en esto queremos decirles que tenemos un amplio reporte a las 9 en punto en nuestra próxima emisión estelar, ha regañado, ha reprendido a sus ministros porque no salen a defender al gobierno en el trabajo que realiza. Solo tiene que ser el presidente de la República el que defiende a su administración. Y recordemos que él dijo que las críticas de algunos sectores le resbalaban. Y ahora es al contrario. A los ministros le resbalan las declaraciones del presidente de la República porque no le hacen caso. Por un oído les entra lo que le dice el presidente de la República y por el otro le sale. Eso en esta importante información que se desprende del Palacio Ejecutivo. Y en otra información, ya casi están hablando el mismo idioma los ministros con relación a este conflicto del Bajo Aguán. Dicen que el narcotráfico está infiltrado y también otros aspectos en este problema del Bajo Aguán. Escuchemos a Áfrico Madrid cuando hablaba sobre este tema. Es una circunstancia, una situación que ha venido atizándose por diferentes factores, factores de necesidad de tierra, factores de necesidad de apoyo logístico y estratégico en los sectores más vulnerables, en los campesinos y en sus requerimientos y necesidades. También recuerde que ahí está muy estrechamente presente lo que es el crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas. Bueno, o sea, es una mezcla de circunstancias que el Estado está tratando de atender para que no vaya a haber una cosa que desborde y que se mantenga la seguridad en la zona. Ese anuncio de señor ministro. Si hay entonces una mezcla de problemas que le busquen soluciones, pero los ministros encargados del ramo están en otras situaciones y menos dándole solución a ese problema. Y es que dicen que el responsable es César Hahn. A él, pues de él están pidiendo la cabeza a los empresarios. Y César Hahn en respuesta dice que ellos pueden decir lo que quieren. Escuchemos entonces a César Hahn. No, miren, los empresarios pueden pensar lo que quieran. Yo creo que han sido tan ingratos que no han hecho ni siquiera un mínimo esfuerzo por resolver un problema agrario de hace más de 25 años. Nosotros estamos en el gobierno tratando de resolver los problemas que hemos heredado y en ese sentido esperamos que esta semana el Congreso de la República pueda aprobar el decreto que nos permita darle solución definitiva al conflicto agrario en el Aguaguán. Así es que este conflicto sigue al rojo vivo en lo que es la zona del Bajo Aguán y no hay soluciones. Más bien están pidiendo la cabeza de César Hahn porque también ha mostrado cierta incapacidad para buscarle una salida a este conflicto que ya ha cobrado varias vidas. Con este contacto y recordándoles sobre estas declaraciones del presidente de la República que ha reprendido a sus ministros, Samantha y Cristian, regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por las informaciones. Pues estaremos al pendiente tanto de que los ministros logren ponerse
de acuerdo para darle solución al problema del Bajo Guán, como que también se abran a los medios para poderse defender o justificar los problemas por los que se les acusa. Cristian, con más informaciones. Raúl Morazán habló sobre los temas que se dialogaron o discutieron en el Consejo de Ministros. Veamos el resumen. El presidente Porfirio Lobo Sosa llamó a su gabinete de gobierno a rendir cuentas ante medios de comunicación durante la sesión del Consejo de Ministros. El mandatario reclamó a los miembros de su equipo que guarden silencio ante los señalamientos hechos por la prensa nacional. De igual forma, el mandatario indicó que se harán algunas revisiones en el Plan de Nación. Recordó darle seguimiento y dinamizar el evento celebrado hace un par de meses, Honduras is Open for Business. En la reunión también se firmaron varios convenios, dentro de los cuales destacan un acuerdo con una universidad privada que se comprometió a ofrecer becas a estudiantes de escasos recursos y que tienen excelencia académica. Se firmó otro convenio de becas para estudiantes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. También se acordaron dos convenios, uno entre Banadesa y el Instituto Hondureño del Café para la diversificación de la producción de cacao, aguacate y ganadería. También se firmó el convenio interinstitucional de cooperación y coordinación entre el Fondo de Desarrollo Rural Sostenible, PRONADERS, y el Instituto Hondureño del Café para fortalecer más de 300 cajas rurales que están siendo integradas por productores de café a nivel nacional. Las autoridades cafetaleras informaron que cerraron la cosecha del café para el año 2010-2011 con 5.200.000 quintales para la exportación y que las divisas generadas han sido de $1.270 millones. El sector cafetalero hizo un planteamiento al gobierno para implementar una estrategia que incremente estas divisas. Para 11 Noticias, Ani Matamoros. Ahora pasamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero René Amaya hasta el Congreso Nacional, quien le da cobertura a la sesión ordinaria que se está realizando el día de hoy en el Poder Legislativo. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Samantha. Así es, bueno, ha comenzado la reunión a eso de las 3:30 de la tarde y hasta este momento se acaba de aprobar algunas reformas a la ley que tiene que ver con la creación de PRONADERS. Se están desligando de esto el programa de PRONADERS, tanto DINADERS como FONADERS, lo están funcionando en una sola institución. En un inicio se había dicho que se trataría de poder conformar una secretaría, pero aquí en la Cámara Legislativa lo que se le está dando es desligar esta institución que ya no va a formar parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque aparentemente hay exigencias de algunas organizaciones internacionales como la FAO para manejar proyectos directamente, porque antes lo que se venía haciendo es que la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería venía haciendo estos tipos de trabajo, estos tipos de negociaciones con la misma FAO, y esto podría haber sido uno de los requisitos que ha motivado a las autoridades, aunque algunos diputados liberales han dicho lo que se trata es de crear alguna cantidad de recursos para hacer política en nuestro país, sacar estos fondos de PRONADERS para destinarlo a cuestiones políticas, más que todo con lo que tiene que ver con el famoso bono 10.000. Esto es así resumida cuenta lo que ha sucedido aquí en el Congreso Nacional a esta hora de la tarde, 5 de la tarde con 50 minutos, pendiente de lo que ocurra, porque hasta el día de hoy se han aprobado ya todas las reformas que tiene que ver con esta institución que se desliga de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y ahora se convierte en una dirección que va a manejar su propio presupuesto, sus propios programas y proyectos, que no va a depender directamente de esta institución o Secretaría de Estado. Lo más importante que les podemos informar a esta hora de la tarde con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias, René. Pues estaremos al pendiente de la emisión estelar de más informaciones que se puedan dar desde el Congreso Nacional. Bien, en unos minutos vamos a seguir con más informaciones. Ya regresamos. La ex senadora Piedad Córdoba prepara una demanda contra el Estado colombiano por considerar que se violaron algunos de sus derechos fundamentales, según informó el abogado de la ex congresista. Un terremoto de 5,9 grados de magnitud registrado en la costa este de Estados Unidos, con epicentro en el estado de Virginia, ha sido el mayor registrado desde 1897 en esta área, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento no se han reportado daños.
Dominique Strauss-Kahn es un hombre libre. En la última vista del caso, que no ha llegado a juicio, el Tribunal Supremo de Manhattan retiró los 7 cargos de violación contra él, según la recomendación de la Fiscalía. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó un decreto para nacionalizar la exploración y explotación aurífera en el país y anunció la repatriación de las reservas internacionales en oro depositadas en bancos extranjeros. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias. Le informamos que la Policía Nacional investigará el entorno laboral y político del exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la región Cañaveral, que fue asesinado el pasado sábado. Nuestra compañera Judy Reyes nos tiene la información. Según la policía, investigarán entorno laboral y político del gerente administrativo de la represa hidroeléctrica Cañaveral, Walter Figueroa, quien fue asesinado junto a su esposa Rosibel Arita y a su hijo de 6 años de edad en San Francisco de Yojoa el sábado en horas de la noche. La policía junto con la Dirección de Tránsito realizan fuertes operativos en las paradas de buses críticas, donde los dueños de lo ajeno realizan asaltos a mano armada. En el cual debemos de permanecer aquí en este sector que es conflictivo, uno para tránsito y otro para la preventiva. Por la preventiva por los asaltos que se suscitan aquí y para tránsito por el congestionamiento. La Policía Nacional realizó varias capturas por diferentes delitos. Miguel Pérez Orellana, de 41 años, fue detenido en la colonia Las Palmas de San Pedro Sula por posesión ilegal de armas y atentado contra la Policía Nacional. Se le comisó 2 armas de fuego, una tipo revólver 38 milímetros y una 9 milímetros. En La Lima fue capturado Eldi Omar Tejeda Aguilar, acusado de robo de vehículos y daños. Le decomisaron un taxi robado. También fue detenido en el barrio El Centro Giovanni Napoleón Roblero por robo. Con varias carteras de mujeres robadas fue capturado Henry José Rivera en el barrio Suyapa por asaltos a mano armada. Para 11 Noticias, Judith Reyes. En el informe judicial de la capital de la República le destacamos que un hombre violó a una menor de edad con discapacidad mental. Veamos el resumen de Yulisa Mercado. Acusado por violar supuestamente a una menor de 17 años que padecía de encefalitis, enfermedad por la cual la ofendida estuvo en estado vegetal durante 4 meses, fue llevado a los juzgados para la audiencia inicial el joven Rudy Rafael García, quien es hermanastro de la joven. Por el delito de asociación ilícita, tráfico de drogas y portación ilegal de armas, fueron presentados 4 supuestos delincuentes, entre ellos una mujer a quien se le dictó arresto domiciliario por estar en estado de lactancia, y a sus acompañantes fueron enviados a prisión durante 6 días, tiempo requerido por la justicia para investigar. A declaración de imputado llegó el señor Rosario Seferino Echeverría Murillo por el delito de homicidio simple. Según los hechos, el imputado junto con otro individuo iban huyendo de la policía y se subieron a un carro paila. Luego se mantuvo un enfrentamiento con la policía en el que resultó herido de muerte el ofendido. De la misma manera y por el delito de robo de vehículo y robo agravado fue llevado el señor Valdemar Reyes. Según el relato, el imputado junto con 2 individuos llegaron fuertemente armados a una casa, donde robaron todo tipo de aparatos electrónicos, llevándose también el automóvil. Yulisa Mercado, 11 Noticias. Bien, esto nos despedimos, Samantha, aquí terminan las noticias. Así es, pero les recordamos estar pendientes de la emisión estelar de 11 Noticias en punto de las 9 de la noche. Pueden continuar disfrutando de la programación de Canal 11, la señal de la Nación. Buenas tardes. Buenas tardes.